Respecto a la primera pregunta, podemos decir que sí es posible la aplicación de la ley peruana. Primeramente, mencionaremos como principio general al principio de territorialidad. Este principio nos ayudará a determinar dónde se aplicará la ley penal, el cual se refiere que la ley penal es aplicable a los hechos punibles cometidos dentro del territorio del Estado, sin consideración de la nacionalidad del autor y los partícipes. En este caso, el autor del delito fue el señor Rigoberto, el cual lanzó dinamita al barco chino, asesinando al marinero Wang Lu, todo ello ocurriendo en aguas internacionales. Respecto al caso, aplicaremos el principio de bandera, el cual es una extensión del principio de territorialidad. Este señala que la ley del Estado es aplicable a los hechos cometidos en buques o aeronaves. Mencionando ello, se puede entender que el buque de la empresa china se entiende como territorio chino y el de la empresa peruana como territorio peruano. Cabe mencionar que en el caso que ambas embarcaciones sean privadas y se encuentren en un espacio donde ningún Estado ejerza soberanía, entonces aplicará la ley del país correspondiente. Teniendo en claro ello, para determinar si se puede aplicar la ley peruana, en este caso utilizaremos el principio de territorialidad por ubicuidad, el cual se encuentra dictaminado en el artículo 5 del Código Penal. Este menciona que el lugar de comisión del delito es tanto el de acción como el de resultado típico. En conclusión, como el señor Rigoberto realizó la acción delictiva en la embarcación peruana, aplicando el principio de territorialidad por ubicuidad, entonces se podría aplicar la ley peruana. Respecto a si se podría aplicar la ley china, respondemos que sí, solamente en el caso que China tuviera reglas similares respecto a la ley penal en el espacio, y cumpla con los requisitos de extradición, los cuales son que haya doble incriminación, que el delito sea posible de extradición y que la gente haya entrado a territorio nacional. Y respecto a si se puede realizar la extradición del señor Rigoberto a China, respondemos que no, debido al principio de prevalencia de jurisdicción. Este principio menciona que la extradición no procede cuando el extraditable pueda ser juzgado en el estado requerido. Respecto al caso, aplicaríamos el principio de territorialidad por ubicuidad, es decir, debido a que la acción se realizó en el territorio peruano, entonces este puede ser juzgado en el mismo, negando de esta forma la extradición. Además, mencionar que ya se había iniciado un proceso en el Estado peruano, y cabe mencionar que está prohibido que una persona sea sancionada más de una vez por el mismo hecho. En conclusión, aplicando el principio de prevalencia de jurisdicción, el Estado peruano aplicaría su territorialidad y el señor Rigoberto sería juzgado bajo la ley penal peruana, negando de esta forma la extradición. Además, cabe mencionar que ya se había iniciado un proceso para el señor Rigoberto. Y como ya lo había mencionado, está prohibido que una persona sea sancionada más de una vez por el mismo hecho. Respecto al primer punto de la pregunta 3, sobre si se puede aplicar la ley peruana, respondemos que sí, se podría aplicar el artículo 405 del Código Penal peruano, el cual dictamina que el dificultar la acción de la justicia procurando la desaparición de huellas, pruebas o efectos del delito será privado de su libertad. Este artículo se puede aplicar debido a una extensión del principio de territorialidad, el cual es el principio de bandera. Este principio señala que en el caso el buque o aeronave donde se haya cometido el hecho son públicas, se aplicará la ley peruana en cualquier lugar donde se encuentre. Y como tenemos entendido, ellos se encontraban en una corbeta guardacosta de la Marina de Guerra peruana, cometiendo el delito en aguas internacionales. Por ende, de acuerdo al principio de bandera, sí se podría aplicar la ley penal peruana, ya que esta corbeta es territorio peruano, siendo posible la aplicación del artículo 405 del Código Penal. Respecto a si alguno de los participantes del delito goza de alguna prerrogativa, la respuesta es que sí. Primeramente, el presidente de la República del Perú, Renan Tomasino, goza de la inmunidad presidencial, la cual se encuentra en el artículo 117 de la Constitución. Esta inmunidad se refiere que el presidente no puede ser acusado por cualquier delito, solamente por las excepciones que se encuentran en el artículo 117 de la Constitución. Y claramente el delito de encubrimiento no se encuentra en estas excepciones. Por ende, no se le podrá acusar al presidente durante su mandato. Cabe mencionar que sí se le puede realizar una investigación preparatoria, sin embargo se le podrá acusar terminando su mandato. Además, cabe mencionar que el presidente también cuenta con el antejuicio político, el cual impide que ciertos altos funcionarios sean procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Además, aplicando el antejuicio político al presidente, sería procesado después de 5 años pasado su mandato. En adición, la ministra también contaría con el antejuicio político, evitando de esta forma que ella sea procesada por el delito tipificado en el artículo 405 del Código Penal. Ciertamente la aplicación del antejuicio político se da cuando se cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. Y en este caso, al ser un delito contra la administración pública, es decir, que se tomó provecho de su cargo, tanto el presidente como la ministra, para cometer un ilícito dentro del ejercicio de su cargo. Siendo este un delito contra la administración pública, entonces sí correspondería la aplicación del antejuicio político tanto para el presidente como para la ministra. Respecto al vicealmirante de la Marina de Guerra Julio Ochoa y al teniente primero de la Marina Alberto Vilca y el marinero Víctor Méndez, ninguno de ellos contaría con alguna prerrogativa, solamente se realizaría el debido proceso. Respecto a la pregunta número 4, si la muerte del tripulante chino debe ser calificada al momento de sentenciar como un homicidio calificado o como un homicidio simple. Ciertamente, el caso nos menciona que el inciso 4 del artículo 108, el cual dictamina que será reprimido por una pena no menor de 15 años, el que mate a otro por fuego o explosión o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida de otras personas, estuvo vigente cuando se produjo la muerte del marinero. Pero el 15 de abril del 2020 hubo una modificatoria al artículo 108, donde se eliminó el inciso 4. Por ende, se calificó el homicidio ya no como calificado, sino como homicidio simple, siendo la pena de no menor a 6 años y no mayor a 20 años. Sin embargo, el 20 de mayo del 2020 se publica una nueva modificatoria al artículo 108 del Código Penal, incluyendo nuevamente el inciso 4. Mencionar que el proceso concluye y la sentencia se da el 3 de octubre. Entonces, aplicando el principio de ley penal intermedia, se aplicaría el artículo 106, ya que al aplicar el inciso 4 del artículo 108 se le estaría quitando ese beneficio que se le ofreció. Por ende, en aplicación de la ley penal intermedia, se debería aplicar la ley más favorable, que en este caso sería el artículo 106, homicidio simple, la más favorable. Gracias.